Señor Dios de la gloria, hemos venido en esta noche a descansar en ti. Seguimos confiando en ti. Seguimos creyendo en ti. Que aunque no te vemos, sabemos que tú estás aquí. Aunque no te oímos, pero sabemos que tú nos oyes y que tu palabra es tu boca para con nosotros. Señor, venimos delante de ti y nuestra oración llega hasta el trono de tu gloria, hasta tu santo trono, y bendecimos tu nombre y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, poder, fortaleza. Llénanos, Señor. Llénanos de tu presencia. Quita todo temor, todo desánimo, toda angustia, toda aflicción. Y llena tu pueblo de tu paz. Señor, como dice tu palabra, que toda oración, de acuerdo a tu voluntad, sea contestada. Contesta la oración de tu pueblo, Señor, y derrama de tu gloria el pueblo que espera en ti. Un aplauso al Señor. ¿Puedes estar un momento? Alguien decía, estaban en un edificio, un grupo de cristianos, decían, si quitamos a Jesús de aquí, nos quedamos con una bodega. Si quitamos a Jesús de aquí, nos quedamos solamente con un edificio. Pero si lo tenemos, somos una iglesia. Amén, aleluya. Una iglesia, hermano, de la que somos parte de Él mismo, de su cuerpo. Señor. El día de hoy vamos a hablar del Salmo 52. Today we're going to talk about Psalm 52. No solo, queridísimo hermano, no es porque que se me haya ocurrido traer ese salmo en este día. And it's not that it was my idea to bring this psalm today. Es que comenzamos hace muchos días a hablar de los salmos. But we've Todos los jueves. started this series on the book of Psalms. Y comenzamos con el Salmo Thursday. 1 y con este son 52 jueves. And we started with verse 1, so it's been 52 Estamos Thursdays hablando de cada salmo. that we've been talking about each psalm. Y vuelvo a repetir, ahora nos toca el Salmo 52. And now we're in Psalm 52. El Salmo 52 Now Psalm 52 se escribió, hermano, en un momento de angustia. it was written in a Escúcheme moment esto. of De angustia, de aflicción, de affliction, dolor. of pain, Donde las cosas no habían salido como se creía que tenían que salir. where things didn't occur the way they thought they Pasó would. algo que causó furia y enojo. Something happened that caused anger and fury. Como en estos días, y usted mira ahora la Like televisión, these days, la gente furiosa. you've seen anger, Enojada, people llena de temor. mad, filled with fear. Y usted puede prender la televisión y hay protestas en Los Ángeles, And you hay can turn on the protestas TV and you'll see all these riots in Los Angeles, everywhere. en Nueva York, New York. en Chicago. In Chicago, Gente furiosa y enojada there's angry and furious people out there por algo que pasó que no les gustó. for something that happened that they didn't like. Vuelvo a repetir, el Salmo 52 fue escrito también Well, Psalm 52 was en written ese contexto. with that kind of context.
concept. Hay furia y enojo. There's fury and anger. Si usted lo lee, Now, if we read it, Salmo 52, Psalm 52, dice en su encabezado la razón por qué se escribió este salmo. Dice, and on the heading, it al tells you músico why se le dio al músico principal de la alabanza for the director of music, y David se lo dio. and David gave it to him. Y lo dice cuando vino y habla de un hombre. And it speaks of a Posiblemente es la man, primera vez que usted lo oye. and I'm sure this Doeg, is, it's the first time you hear this name, Doeg. que era un hombre Or Doeg. de descendencia edomita, And he was an Edomite, y luego después dice que dio cuenta a Saúl, and had gone to Saul, que era el rey de aquel who tiempo. was the king of that time, King Saul. Y ahora ya hablamos de David, se repite David diciendo había venido a casa de Abimelech. And it says, David has gone to the house of Ahimelech. Abimelech era un sacerdote. Ahimelech was a priest. Y la Biblia, Now, the Bible hermano, nos da historias. gives us stories. Pero también la Biblia en los evangelios nos dice cómo ser salvos. But in the Gospels, the Bible teaches us how to have Y los salvation. hombres dijeron, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual seamos salvos, solamente Jesucristo. And the men said, there's no other name given under man. Si than usted the mira name of cada Jesus. evangelio, If you read presenta a every Cristo. gospel, Para it que will todo aquel que en él cree Jesus. For tenga vida eterna. whosoever believes Mira, and no will sé not cómo perish, ir al but cielo. have everlasting Jesucristo life. dijo, yo me voy. Y cuando me vaya, lo que voy a hacer, voy a tener preparado un lugar para ti para cuando tú vayas para allá. Jesus says, I'm going to leave, but when I leave, Pero- I'm going to prepare a place. Pero mientras vamos para allá, estamos aquí. But before we get over there, we're still here. Y cuando usted libra el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, And when you read the book of Psalms, y and lee las Proverbs, cartas de los apóstoles, and you read the letters to the apostles, no nos hablan cómo ser salvo, sino dicen cómo vivir ahora que somos salvos. it doesn't tell us how to Es be cosa bien saved, diferente. but it shows us the way of life to Cómo live vivir ahora una nueva now as vida. a saved human being. Y uno de ellos es lo que dice el libro de los Salmos. And Cómo one of those responder books is the book of Psalms. How do you a respond los problemas, a las situaciones, los momentos de angustia, de frustración o de temor. How do you respond when you're facing pain, when you're facing struggles, Cuando when you're frustrated? nosotros How do you estudiamos la respond to Biblia that? y Now, when we queremos study saber the Bible, por qué se habla de este hombre llamado, este hombre llamado Doeg, que dijo de Saúl, de Ahimelech. now when we read about Doeg and what he said to Saul and Ahimelech, Pero para eso tenemos que leer, tenemos que estudiar un poquito, y para eso estoy yo, para ayudarle. for that we must study it a little bit, and that's why I'm here to help you. En el libro de Samuel, capítulo 21, In the el book verso of 1. Samuel, first book of Samuel? Sí. First book of Samuel, El verse, capítulo 1 dice, David chapter 1. fue a la ciudad de No al sacerdote Ahimelech. Allá. Y ahora recuerden que en el contexto que leímos se nombra a ese hombre llamado Ahimelech, es un sacerdote. And it said David went to see Ahimelech, and we read that in the book of Psalms that he was a priest. So we know that David went to go see him. David, hermano, venía huyendo David was running away del rey David, que era su suegro. from his king. That was Usted lo sabía, hermano, era yerno del rey. He was the son-in-law of the king. Cuando tienen el problema con Goliat, When he's fighting against Goliath, él pregunta a David, ¿y qué se le va a dar al que mate a ese incircunciso? ¿Cómo se llama Goliat? David makes a question. He says, well, what would Y cuando I usted get vea if I la killed historia, this giant? And when you read the story, en el libro de Samuel también, The book of Samuel usted se da as cuenta well. que le dicen, no, They bueno, tell him. pues va a ser libre de impuestos you're going to be free of la persona que taxes. mate. Whoever killed Goliath will be Y free no of solamente taxes. se le va a dar un buen dinero, And you're going to get a good sum of money, pero también but you're also
el rey le va a dar a su hija the como esposa. king will give you one of his daughters as a bride. Y David mató a Goliat. Now David killed Goliath. Entonces se hizo yerno So he del rey. became son-in-law of the king. Dice la Biblia que ahora el pueblo le quiere matar a David. The Bible teaches us that now the father-in-law wants to kill David. Tiene malas intenciones con David. He has Y David intentions with huye. David. And now David is running away. Y llega en este capítulo 21. And in chapter 21, Y en el verso 1 que llega y se sorprende el sacerdote porque no lo esperaba. the high priest is surprised because he wasn't Que expecting no trae la tropa. Él como general, como David. David was Porque no a trae warrior. armas. He didn't have his soldiers. He didn't have Y his no me trae weapons. unos cuantos sirvientes o criados de llama. And he only has a couple of servants that came with him. Y dice, ¿a qué has venido? And he says, why are you here? Sí. Oh, vengo a un asunto bien privado. He says, I have a very Que no se lo important puedo decir a nadie. thing to say, and it's private. Y David le dice, ¿sabes qué? Y salí muy deprisa. He says, and I came out in a hurry. No tuve tiempo ni de ganar comida ni nada, no tienes algo de comer. And he says, I Dice, no, solamente tengo unos cuantos panes. didn't have enough Pero time esos to son get solamente para los food. sacerdotes. He's like, do you have anything Y to David le dice, And the priest says, well, I only have a couple 5 of panes tengo, And that's for the dame. priest. But I only have 5 loaves. ¿Tienes armas? No, no tengo armas, solamente la de Goliat. Dice, usted lo puede ir leyendo. And you can read all of this. Y el sacerdote pues le da los panes, pero él no sabe, And the priest gives David Nada. the loaves of bread, but he doesn't know what's going on. y le da la espada. And he gives him the sword, the Usted lo sword puede that ver. he used to kill En Goliath. el verso 3 dice, pues, dame los 5 panes, o lo que tengas. He says, now then, what do you have on hand? Give me 5 loaves of bread or whatever you can Y en find. el verso 7 And in verse 7, dice, he y says, estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, he says, now one of Saul's servants was there that day, detained. cuyo nombre era Doeg. And his name was Doeg. ¿Se da cuenta, hermano, que ahora Doeg o Doeg entra en el cuadro del Salmo 52? So now Ahí está Doeg is now David. entering into this frame of Ahí está Psalm David. 52. Ahí está Doeg is Doeg. there, David is there. Este hombre And he ahí left. estaba cuando llegó David. That man was there when David arrived. Y parece como que ahí se acaba la historia. And it seems as if the story ends there. Pero no, sigue el capítulo 22. But now chapter 22, Y miramos en el verso 6 del capítulo 22. En el verso 6. in verse 6 of chapter 22, En el cual ahora habla de Saúl. now it speaks of Saul. Y Saúl empieza a decir, he oído, he sabido And it says that Saul heard que alguien sabe dónde está David. Y no me lo han dicho. It says, now Saul heard that David and his men had been discovered. Y parece ser que se ha levantado una conspiración contra mí, porque ustedes no me han dicho nadie. And it seems that Saul thought that there was a conspiracy against De him because ese. no one had told Es him el yerno. about that one. Y, His son-in-law, David. y Saúl lo quiere matar. Now Saul wants to No kill sé si me están David. siguiendo. Are you Pero es following esto. me? Y ahí, hermano, el rey empieza a hablar y empieza a decir que es lo que les ha ofrecido este hijo de Isaí para que lo encubran y no me digan dónde está. And now he's saying, what has the son of Jesse offered these guys to not let me know that they've been discovered? Y el verso 9, Verse 9 nadie says, dice nada. no one said a word. Hablamos otra vez de But look what name pops out again. Doeg. But Doeg, Entonces tuve Edomí, the era el Edomite, principal de los siervos de Saúl. who was standing with Respondió, Saul's officials, said, oh, yo vi al hijo de
dice ahí, He says, I saw the que son of Jesse vino al sacerdote Abimelech. come to Ahimelech, Dice, y consultó a Jehová. and they inquired of the Está Lord diciendo, for el him. sacerdote The priest le estaba ayudando. was helping them. Y estaba buscando el sacerdote palabra de Dios para And the que lo priest bendiciera, para que Dios lo ayudara. was getting word from God to help Y eso these quiere people. decir que Ahimelech está contra ti. That means that Ahimelech Y le dio was not provisiones. his king. And he gave them things, he said. Eso no era cierto. That's not true. Porque Ahimelech no sabía nada Ahimelech didn't know anything. de la situación He que didn't estaba. know what was going on Y between dice them. en el verso, tráigame. And then it says that the king said, bring him to me. Y en el verso 10 dice, le dio provisiones y le dio la espada, si esto es verdad. Y el verso 11, ¿verdad? Y envió por el sacerdote Ahimelech y por toda la casa de su padre, todos los que vieron los sacerdotes. Y en el verso 12 y 13, And in verse 12 and Saúl le 13, dice a Saul Ahimelech, said, oye, ahora hijo de Ahitó, y le dijo, heme aquí, Señor, y le dijo a Saúl, ¿por qué has conspirado contra mí? and he says, now listen, now son of... Tú y el hijo de Israel. Yes, Lord, my Lord, he answered. Saul said to him, why have you conspired against me? Y entonces el verso 14 And dice, in le verse responde, 14, dice, Ahimelech answered the dice, king, ¿y quién entre todos los siervos es más fiel que sea David? ¿De qué estás hablando? who of all your servants is as loyal as David, king? ¿Quién es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve tus órdenes y es ilustre en tu casa? The king's son-in-law, captain of your bodyguard and highly respected in your household. Y luego después en el verso 15 le dice que yo he comenzado a hablar, de consultar de Dios, no me culpe el rey de cosa alguna a su siervo y ni a su casa, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto. So was that the day? The first time I inquired of God for him? Of course not. Let not the king accuse your servant of any of his father's family, for your servant knows Y Saúl nothing le at dice, all. te vas a morir. And Saul said to him, well, you're going to die for this. ¿Qué es esto? ¿Cómo que me voy a morir? He says, what do you mean you're going to kill me? Y después les dice, amados hermanos, a sus demás siervos principales, dice, vayan a matar a la familia de este hombre. Y nadie quiso ir. And king told the servants to go and kill the family of this man, but nobody wanted to Y eso lo go. mira en el verso 17 al final. Los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Dios. Y entonces dijo el rey a Doeg, vuelve a salir, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. He says, but the servants did not want Y ese to hombre raise hand to mató en strike the aquel priest. día 85 hombres. And then they went to Doeg. And then he went and he Y fue struck donde down vivía. 85 men. Y mató And he killed a hombres, mujeres, men, niños, women, a children, bueyes, asnos, cattle, río, vestido de donkeys, espada. sheep. For the Pero sword. alguien huyó But somebody ran away. y fue con Saúl. And then went with Saul. Y era un hijo de la familia del sacerdote. He was a Y el verso, son of one of the y el priests. verso 22 al último, In verse 22 at the cuando le end, cuentan la it historia, David dice, yo he ocasionado la muerte says, I'm a todas las responsible personas de la casa. for the death of your whole O sea, family. se sentía el culpable. See, he felt that he wasn't responsible for the ¡No! deaths. And with that En esa anger, furia, and with that anger, por lo que le hicieron a esas personas, for what they did to those people, masacraron, mataron, aún a los niños de pecho, dice la escritura. they even killed the king. The David children está of the furioso por eso. David was angry. Y esa es la inspiración o la motivación And that was de the Salmo reason 51. why he wrote Psalm 52. Y empieza a decir, And he says, ¿por qué te jactas
malvado, Now go poderoso. to Psalm 52 and he says, why do you boast of evil, you mighty hero? Y en inglés dice héroe, como si fueras un gran héroe. Y está hablando, hermano, de Saúl, y está hablando del otro hombre que se sentían unos héroes And he's por haber hecho Saul eso. and the other servants who they felt that they had done a good thing. They felt like Y le vi, ¿cómo heroes. es posible que la maldad le llamen ser como un héroe And he says, como un why do you poderoso boast of evil a persona? and consider yourself mighty? Y dice en el verso 2, tú que con tu boca agravias, lastimas con tu lengua, o sea, aquel que fue chismoso y a decir cosas que no eran por tener favor del rey, porque eso es lo que estaba pasando. It is you who practice deceit, your tongue plots destruction. Tu lengua es como una navaja afilada de engaño. It is like a sharpened razor. Amaste tú más el mal que el bien, You love evil rather y than amaste good, más la mentira que la verdad. falsehood rather than speaking the truth. Has amado You love toda clase de palabras every engañosas con tu harmful lengua. word, you deceitful tongue. Y ahora le dice lo que le va a pasar. And Por lo then tanto, he Dios te destruirá para siempre. says, surely God will bring you down to everlasting ruin. Dios te arrancará, y está hablando como un árbol, y dice, asolará como llegar a un huracán. And he will snatch you up and pluck you from your tent. Y te arrancará y te desarraigará como un árbol, hermano, cuando pasa el huracán, y después está con las raíces. He will uproot you from the land of the living. Dice, y lo verán los justos. The righteous will see and fear. Y después dice, se reirán de él diciendo, They will laugh at aquí his el shame. hombre que puso a Dios, es aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino now. confió en la multitud de riquezas y se mantuvo haciendo lo malo. Here now is the man who did not make God his stronghold, but trusted in his great wealth and Pero grew yo strong estoy by destroying others. He says, but I Como olivo verde en la am casa like de an Dios, olive tree flourishing in the house of God. porque en la misericordia de Dios I confío, trust in God's unfailing love que es eterna y para forever siempre. and ever. Y te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre, For what you have porque done, es I will bueno always delante praise you de tus santos. in the presence of your faithful people. Una situación difícil, It's a difficult David está enojado. situation. David is está angry. molesto, He's está dolido, se angry. siente He's culpable hurt. también, aunque no hizo nada. He Una didn't masacre. do anything. But there was death. Pero ¿cómo reacciona? But how does he react? Estos los salmos, hermanos, en lo que está en la Biblia no está solamente como una historia, See, the Psalms are not just stories. sino nos enseña, hermano, cómo reaccionar They allow us to momentos learn difíciles. how to react in difficult Momentos times. que sentimos enojo, In moments where we feel angry, temor, where we feel scared, creemos que nuestras esperanzas se han and acabado. we think hope is gone. ¿Cómo reaccionar? How do we react? ¿Cómo responder? How do we respond? Cuando nos sentimos dañados, When we feel frustrados betrayed or frustrated por las gentes. by people. La respuesta, queridísimo hermano, es responder como Dios The answer quiere que is respondamos. we respond the way God taught us to respond. David, hermano, le dejó David a Dios gave to God que lo obrara. the authority for him to work. Confió en Dios. He trusted Pero in yo God. confío en ti a pesar de todo lo que pasa. No es que mi furia And he says, but I trust in you, God, and Me I won't controle. allow my fury to control me. Y si tú quieres leer más acerca de David, And if you want to read more about David, en 1 Samuel capítulo 24, verso in 2, the first book of Samuel, chapter 24, habla verse que 2, 3,000 hombres y Saúl lo andan persiguiendo said that entre los montes. 3,000 men are following him in the mountain. 3,000 personas. 3,000 people are following him. Él tiene unos cuantas personas que And he has only a couple of servants to help him fight lo quieren matar. because they want to kill David.
Dice la escritura que But the Bible David says está that en la cueva, en David, una cueva. he's hiding in a cave. Y resulta que David está en lo más profundo, And it turns out that David has hid in the deepest part of the cave. escondido. He's Y en hiding. esa misma cueva And in that same cave, llega Saúl con su gente. Saul arrived with his 3,000 Saúl men. entra a la cueva. And now Saul enters that same cave that Lea David la is historia hiding. ahí. Read the Ese capítulo story 24. in chapter 24. Los que están con David dicen, The, ¿sabes qué? the men that are with David say, look, Dios está contigo God is with you. y Dios lo ha traído a ti God para que has brought him to you lo acabes a so este que you te quiere can matar. finish him because he's trying to kill you. Y David But David said, dice en la escritura, y no permite David said that he did not allow que sus hombres le hagan daño a that Saúl. any of his men hurt Saul. No permite. He did not allow it. Mató, hermano, a Abimelech, el sacerdote, a 85 sacerdotes, a toda la familia, a animales, lo persigue para matarlo, queridísimo hermano, pero él dice no. He killed Está enojado y él dice que no. Tiene temor y él dice no. and he says no. Lo reconoce como alguien que puso a Dios y no levantaré mi mano See, he sobre el ungido de Jehová. that he was the anointed of God, and he says, I will not strike a sword against him. ¿Por qué cree que está Why do you think ahí escrito? it is written there? ¿Por qué es que Jesús viene de la descendencia de David? Why is it that Jesus comes from the descendants of David? Nos está enseñando cómo responder en He's momentos. teaching us how to respond in a moment of anger. Pablo Paul también nos enseña. teaches. Si usted habla en el libro de Romanos capítulo 2, If you go to the book of Romans, chapter 12, en su verso 16, verse 16, no, el verso 10. Verso 16 al final dice, no seas sabio en tu propia opinión. he says, do not be conceited. El verso 17 dice, Verse 17 says, no pagues do not repay a nadie mal por mal. anyone evil for evil. No le devuelvas Just don't lo mismo que te están dando. give them what they gave to you. No pagues a nadie. Procura lo bueno delante de todos los hombres. He says, be careful to do what is right in the Verso eyes of 18, si es everyone. posible en cuanto dependa de ustedes, está en paz con todos. Says, if it is possible, as far as it Con depends todos. on you, live at peace with Buenos y everyone. malos. Good and evil. Verso 19, no te vengues. Says, do not take revenge, my dear friend. Eso es lo que hizo David. That's what David did. No se vengan vosotros mismos, amados míos, sino dejen He says, but leave lugar a la ira de Dios. for God's wrath. Que Dios se encargue de eso. ¿Sabía usted que mucha gente no le deja a Dios que obre? Did you know that there's so many people Y la that don't gente se let mete en God, problemas. that don't Y let por eso hay God mucha take his gente, hermano, en la cárcel. That's why there's so many people in jail. Porque toma, hermano, en su enojo, toma el control de las cosas. Because in their anger, they try to take control of Entonces, it. por lo que me hiciste, o por lo que me hizo mi mamá, o lo que le hizo mi papá, o lo que le hizo a And they say, because of what you did to me. lo que le hizo a la nación. No se vengan los unos a los otros, sino dejen lugar a la ira de Dios. Just do not take revenge. Porque but leave escrito it for está, ya God. Dios lo dijo, mía es la venganza, dice el Señor. It is mine to avenge. I will repay, Así que si says tu the enemigo Lord. On the contrary, if your tiene hambre, enemy is hungry, ¿cómo debes de responder? how must you Que se respond? muera, no, dale de comer. Let him die. No, he says, feed him. Si tuviera sed, If he's thirsty, dale de beber. give him something to drink. Pues así, siendo esto, In doing this, ascuas de fuego montarás sobre you tu will cabeza. heap ¿Sabes lo que burning quiere coals. decir eso? And he said, do you know what that means? Harás que él te pone tan rojo de vergüenza He says, you will embarrass him so much
Dice el verso 21, no Verse seas 21 vencido de lo malo, sino Do vence not con be el bien overcome by el mal. evil, but overcome evil with good. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Do you know what that means? Lo que quiere decir es que lo malo no te venza. He's saying, Porque don't si te allow vence, evil to overcome you, because if it overcomes you, vas a ser igual como él. you're going to be the same as him. ¿Sabías tú que la actitud nuestra Did you know that our attitude puede cambiar la actitud de los demás? could change somebody else's attitude? Si miramos también en este verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. It says, but do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Y que dice aquí también la escritura, verso 1, el capítulo 13, sométanse toda persona a las autoridades superiores. It says, let everyone be subject to the governing authorities. Verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean problemas. It says, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. ¿Sabes, este hermano? David estaba enojado. See, David was Hay mucha gente enojada, angry. frustrada, There's a llena lot of people out there who are mad, who are frustrated, se ponen a protestar porque and they go and quieren they cambiar, riot. hermano, porque Because se levantan they want to en change things. protesta, gritando o lo que sea, And they o se scream. levantan alguien, hermana, creen que en armas, creen que con eso van a And cambiar they think that a las with that personas. they're going to ¿Sabes lo que va a pasar? change. But do you know what's going to happen? Los demás se van a poner en armas también. The other people are going to get their weapons too. ¿Cómo dice la escritura que se cambia a la actitud de otros? ¿Cómo vences tú el mal? How does the Bible say that we overcome evil? Al que se llama tu enemigo, The one we call our enemy. siendo diferente. It says, be different. Si no nos gusta el nuevo presidente, Perhaps maybe you don't like ¿cómo to lo be podemos hacer president. cambiar? ¿Con We- protestas? How can you change it? With rioting? Porque él tiene mala opinión de los hispanos. Because he maybe has a wrong Por opinion eso, ¿usted cree que lo vamos a for cambiar? Hispanic. Do you think that because we riot we're going to change that? ¿Qué nos dice la escritura? What does the scripture El say? modo que vamos a cambiar The way ahora a los demás, that los we're que going se to vieron los enemigos, change the es people's mostrarles que mindset somos of us diferentes. is Me by equivoco. showing them that we're different. No nos gusta, Even though we don't like it. no nos gusta We don't like it. por lo que dice o por lo que pretende We hacer. don't like what he said or what Pero no ha hecho nada he wants to todavía. do, but he hasn't done anything yet. Yo no diciendo, Señor, We diciendo say- gracias a Dios porque usted es el presidente. We say, Lord, Mi palabra dice que me sometas. your a la word autoridad. says that I am to submit to the authorities. Do your will. ¿Usted no cree que cualquier persona que tenga mala opinión de nosotros Do you think that any person who has a haciendo bad las cosas opinion diferentes for us que los demás? ¿Quién no podrá decir, hey, me equivoqué? perhaps because he said, you know what, I made a mistake. Si son buena gente, They are good people. no vienen a echar a perder el país, They didn't come to ruin the country. vienen a ayudar, They came to help. pero con gritos, con enojo. But with riots and ¿Qué dice el libro de Efesios que estamos the book of Ephesians aprendiendo? says, Quítese de usted la gritería, la maledicencia, do away with all kind of malas anger. palabras, la amargura, And bitterness. todas las cosas. Esa es la actitud, queridísimo hermano, que debemos tener en algo que no nos gusta. Posible no le guste a usted, hermano, cómo obra su padre, Maybe you cómo obra don't su like madre, the way your cómo mom obra or su hijo. dad are doing things, O su or your hija, brother, o or your su suegro. daughter, or your son, or your mother-in-law. Y nosotros estamos hasta diciendo a Dios, Señor, que le caiga un rayo. And we're asking God to strike them down with lightning. But that's not the way God works. Si somos imitadoras de Dios, If we are imitators of God, queridísimo hermano, Dios no ha mandado un rayo God a has not destruir el mundo, sent a lightning rod to destroy the world. sino el mundo Dios lo ama.
But no, God Por eso loved mandó un the Salvador. world. That's why He sent His Savior. Y Dios le quiere mostrar And al God mundo wants que to no vino a show the condenarlo, world that He didn't come vino to a ayudarlo, condemn a it. He salvarlo, came to help. He came to save. vino a arreglar las cosas. He came to fix. Amados, que nadie se llene de temor, Do not allow fear que nadie se llene to de be incertidumbre, running your life. que nadie se llene de furia o de enojo, Don't become como angry. si su esperanza estuviera puesto en el hombre. Like if your hope or your hope is placed in man. It's hard. El malo, si alguien hace algo malo, será arrancado y destruido. Whoever does evil, Pero el que confía en Dios será siempre como un olivo verde, but who trusts in God que no se seca. like a tree that will never run dry. Y que todos nosotros debemos tener nuestra esperanza en Dios, And we all must en el que have todo lo our puede, trust in God, en el que todo lo es, who could en do el que it todo all, lo llena, and He who could el fill que cambia el corazón porque nos cambiamos mucho, el que da esperanza, the one who gives hope, el que da poder the one who gives power, y el que nos lleva a su gloria. the one who takes us to His glory. ¿Cómo responder? How do we respond En las cosas que nos afectan, How do we respond with those Al things that temor. affect our life, with fear, al enojo. to anger? Ahí está la respuesta. The answer is there. Si nosotros seguimos su If we palabra, follow nos His vamos a ahorrar word, muchos problemas. we could save ourselves from many problems. Muchos noches de insomnio. And so many sleepless nights. David era perseguido. David was being followed, Pero él dice, but he said, en el capítulo 4, en el Salmo capítulo 4, verso 8, en Psalm- paz me acostaré. chapter 4, verse 8, Ya, en paz porque voy a confiar en Él. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Amén. Dios va a hacer algo. in peace I will lie Nadie se down. llene de odio, de rencor, de amargura. Nadie se llene de temor. In peace I will lie down and sleep, for you Cuando alone, God, make me dwell in safety. alguna Don't cosa allow pasa- fear to fill you. O pasa algo que no nos gusta. Many times we're going Que to no have estamos things de that acuerdo. we are not going to be okay with. Actúe Behave como Dios quiere. the way God wants us to behave. Gente que ya no quiere tener niños dice, porque este mundo se está poniendo mal, hermano. People don't want to have Bendecimos a children este bebé que anymore. viene. We bless the Y que child tengan mucho. and we pray for No more. ella, sino Not todos her, ustedes. but everybody else. No tengan miedo. Don't be scared. Oh, pero que la economía, la But the situación. economy, the situation is getting No estamos worse. confiando We en are el not hombre, trusting in en lo que man se hace el hombre. or what man does for us. Estamos confiando en Dios. We're trusting in God. Cuando la gente dice que no hay salvación, But people say que that nada es there's no posible, Dios dice salvation. lo imposible para los demás. Y yo lo dejo que But God pase said esto the impossible para for manifestar mi others. poder, para manifestar que sí se puede. It's for me to manifest that I can. Todos decían, David no llega, se lo Everybody echan said, al plato, David is not perdóneme, going to survive this. lo matan. They're going to kill him. Hay más de 3,000 hombres persiguiendo, There's ¿a cómo no lo van a 3,000 encontrar? following him. They're going to No fight se puede him. estar escondiendo toda la He vida. can't hide all his life. Su enemigo es un enemigo grande. His enemy is great. Pero dice la Biblia que un día The Bible fue la says batalla that one day Saúl, during battle, Saul, y unas flechas lo atravesaron. a couple of blades went right Tuvo through que him, morir ese and he died para él ser el rey. so that David could be king. Porque el malo Because the evil confía en su riqueza one who trusts in his riches, y el que confía en sí mismo and the one who could trust in será himself, arrancado, they will be uprooted, aplastado. they will be stomped. El que confía But en those Dios who trust in the Lord, espera la misericordia de they Dios, wait on será God, como un olivo they will be
like an olive Será branch. como árbol plantado a las aguas, He will que be da like su a tree fruto a su planted by the tiempo. waters, and they will bear Y su fruit in hoja time, and his no leaves will not Esa es la wither. promesa de Dios. That is the promise Esa of es nuestra God. esperanza. That is our hope. Creemos en Dios. We believe in Y Él God. dijo y He Él hará. said that He would Y do. levantamos nuestra voz. And we lift Y up levantamos our nuestra voices. oración. And we lift up Porque our Él tiene prayer. la respuesta para toda nuestra necesidad. Pongámonos de pie. Alabemos a ese Dios que todo lo puede, que todo lo es, que todo lo llena. A ese Dios maravilloso. Que venimos con las pies arrastrando, pero Él llena de bien nuestra boca, que nos hace, ¿qué dice la Escritura? Rejuvenecer como el águila, volar en las alturas, volar en la presencia de Dios. Cuando volamos es porque oramos y llegamos a su presencia, donde Él nos oye. Recuerda, hermano, a los israelitas que estaban en Egipto 400 años. Ahí están, ya eran esclavos. Si no hay esperanza, ¿cómo podremos salir de aquí? Pero el Señor hizo que alguien naciera, uno llamado Moisés, y creció. Y fue el hombre que Dios usó para liberarnos de lo imposible. Dios hace posible. Por eso te alabo. Te alabo, mi Señor. Y eso hizo allá. Pero les digo, este Dios te digo, lo hará con nosotros, lo hará con ustedes. Hará Dios